Evangelismo de persona a persona. En Lucas capítulo 14, verso 25 dice: grandes multitudes iban con él. En Hechos capítulo 5, verso 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Amados hermanos, ese es el deseo de Dios, que multitudes sigan a Jesús. La Biblia dice en Apocalipsis 7:9 que después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca. Sí, así es, hermano. El Señor desea que multitudes sean salvas. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, segunda de Pedro 3:9. Él nos ha otorgado principios para asegurar este resultado, hermanos. Dirás en tu corazón que muchas veces les has hablado de Jesús a las personas y muchas de ellas han aceptado, pero a los días han caído. Otras veces has evangelizado y sientes que nadie llega a los pies de Cristo. Y te hace muchas preguntas y a veces te sientes mal muchas veces. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 15, verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Antes de evangelizar a una persona, debemos de orar por las almas. La Biblia dice que Jesús en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, y descendió con ellos. Lucas 6, 12, 13 y 17. Amados hermanos, no debemos de ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. Las Escrituras nos guardan de los errores y nos dan vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús en Juan capítulo 6, verso 63. Son las palabras de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu las que están registradas en la Biblia y las que dan vida. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Apocalipsis 22:14. La gente se admirará, amado hermano, de lo que Dios hará por medio de ti. La gente se quedará maravillada de lo que Dios hará por medio de ti. En el tiempo de Jesús, los fariseos, los grandes doctos de la ley, se quedaban maravillados y decían: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Juan 7:15. Los judíos se maravillaban del conocimiento de Jesús que tenía de las Sagradas Escrituras, hermano. Pues sabían que él no tenía credenciales, no había estudiado en el mundo religioso, mucho menos secular, hermano. Y es aquí donde debemos de aprender de este gran ejemplo que Jesús nos da. Los logros académicos no son la meta. El conocimiento bíblico y el poder de Dios es lo que toda persona necesita y lo que la iglesia necesita para avanzar. Mateo 22, 29. La Biblia dice que también se maravillaban de Pedro y de Juan. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que Pedro y Juan eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. La gente debe de reconocer que tú eres discípulo de Jesús. Ni uno solo de los apóstoles, amados hermanos, se graduó de seminario teológico con los fariseos o los saduceos. Tenían algo especial. Cada uno de nosotros tiene que ver lo que vio la iglesia primitiva. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Lucas capítulo 10, versículo 2, amados hermanos. Eso fue lo que vio la iglesia primitiva. Así que si tú estás pensando y dices que yo no puedo, Dios no me ha llamado para eso, yo no me he graduado, no tengo estudio. La gente con estudio se vuelve arrogante, se vuelve demasiado orgullosa para trabajar en la obra, poco productivo.
Y estas personas, cuando son así, no son aptos para representar a Cristo, a quien lavó sus pies a los discípulos. Muchas personas se han graduado del seminario, tienen su profesión, dicen ser cristianas, pero muchas personas de este tipo se vuelven arrogantes, demasiado orgullosas para trabajar en la obra, un poco vagos y poco productivos para la obra del Señor. Y déjame decirte que cuando son orgullosos no son aptos para representar a Cristo, quien lavó los pies de los discípulos. El Señor dijo: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis hacer esto los unos a los otros. Juan capítulo 13, verso 14. Jesús escogió pescadores como Pedro y Juan, personas profesionales como Mateo el publicano y Lucas como el médico. Ellos tenían destrezas prácticas, pero una de las cosas que los caracterizaba era que sabían cómo trabajar arduamente. Debemos de ver en cada ser humano una cosecha de almas para el Señor. Debemos de ver a los familiares, a los hijos, a los padres, a los tíos, primos, de pie adorando en el cielo. La figura y la visión de Juan en el libro de Apocalipsis tienes que verlas y ve ahí a tu hijo adorando. Observa la mies y mira que pocos son los obreros, pero recuerda que Jesús te eligió a ti. No lo elegiste tú a Él, sino Él te eligió a ti para llevar a cabo las buenas nuevas. Recuerda lo que dice Romanos 10, 13, 15. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Amados hermanos, recuerda siempre esto: a la obra del Señor. Y hoy, a partir de este día 29 del 7 del 2021, cada alma que tú veas, que sea una alma que llegará a los pies de Cristo. Mira cómo inyectar esa palabra y deja que Dios te use en tus días de vida. Que el Señor te bendiga esta hermosa mañana.